saludo a todos, espero que estéis bien a nivel personal y familiar. Y sin más, cierro el micrófono y paso la palabra, no sé si a Javier o a Juan, a quien de vosotros empecéis. Un saludo. Pues buenos días a todos. Sí, yo soy Juan Pastor, de la empresa Adecua, soy el responsable de los productos de infraestructuras y me acompaña también Javier Barros, que es el responsable de todas las acciones de promoción que estamos llevando a cabo en la empresa en los productos de obra civil. ¿Vale? Voy a compartir con vosotros una primera presentación. Imagino que la estáis viendo. Bien. Bueno, antes de nada, una breve introducción de lo que es nuestra empresa. Deciros que Adecua es una empresa fabricante de tuberías y de accesorios para tuberías. Es una empresa que tiene en el mercado ya como empresa más de 100 años. Anteriormente nos llamábamos Uralita Sistemas de Tuberías y en esos 100 años, desde que empezamos a fabricar tuberías, que son prácticamente 100 porque empezamos con otros productos distintos, concretamente en el año 1926 fue cuando empezamos a fabricar las primeras tuberías, pues hemos fabricado, os podéis imaginar que todo tipo de tuberías en muchos materiales diferentes. Empezamos con tuberías de fibrocemento al principio, que después fueron prohibidas. Al prohibirse, realmente no se prohibió la tubería, al prohibirse el amianto como material en el año 2001. Y también hemos fabricado tuberías, por ejemplo, en saneamiento, pues de hormigón armado, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno, de PVC, con distintos sistemas de fabricación, con distintos perfiles de pared, en el caso, por ejemplo, de la tubería de PVC. Y en tuberías de abastecimiento hemos fabricado tuberías de hormigón camisa de chapa, por ejemplo, de fibrocemento también, evidentemente, tuberías incluso metálicas, de aluminio, y luego en el ámbito de los materiales plásticos, pues también tuberías tanto de PVC convencional, como de polietileno, como de poliéster, y finalmente de PVC orientado, que es el material que mayor impulso está cobrando dentro del abastecimiento y el riego en los últimos años, ¿no? Entonces, en esta presentación de hoy os vamos a hablar de dos productos diferentes. Uno sería el que enfocamos al sector del saneamiento, que es la tubería que llamamos Sanecor, tubería de PVC corrugado de doble pared, que además tiene todo un sistema alrededor de accesorios y componentes del sistema de saneamiento, del que también nos vamos a hablar. Entonces, y luego en la segunda parte hablaremos de la tubería de PVC orientado, que llamamos Uratop, para cerrar ya esta jornada. En la parte de saneamiento la vamos a dividir a su vez en dos partes también. Una en la que yo os presentaré las características fundamentales que tiene la tubería, ¿vale? Y daré paso después a mi compañero Javier Barros para que os hable del sistema de pozos estancos, de pozos de registro, que también llamamos Sanecor y que estamos recientemente desarrollando e impulsando de una manera importante en el mercado. Bien. Bueno, pues sin más, paso a presentaros el sistema de saneamiento Sanecor. Para ello, simplemente hablaros muy rápidamente de la tubería. La tubería es de lo que es la tubería. La tubería es una tubería de PVC de doble pared, una capa exterior, una pared exterior corrugada, que sirve para darle rigidez a la tubería en relación con el tubo que fuese liso. Y interiormente la pared sí que es lisa, en cambio, para darle una mayor capacidad de conducción de agua interiormente. Es una tubería que se fabrica entre diámetros 160 y 1200, abarcamos toda la gama de diámetros existentes en tuberías termoplásticas, que se llama, es decir, tuberías plásticas habituales, y todas las que fabricamos con rigidez nominal SN8, que significa que la rigidez del tubo es superior o igual al menos a 8 kN/m². En nuestro caso particular, todas las tuberías están por encima de 10, estamos hablando de 11, incluso 12, entre 10 y 12 kN/m² de rigidez real del tubo. Bueno, las características fundamentales de esta tubería son, por un lado, las habituales en tuberías plásticas,
que fundamentalmente son estas que reflejo aquí: resistencia química, muy importante en el caso del saneamiento, ausencia de corrosión al no llevar elementos metálicos, una resistencia muy alta a la abrasión debido a la naturaleza de la superficie de este material, que es un material muy poco poroso y por tanto sufre muy poca abrasión con el tiempo. La abrasión es importante, o la resistencia a la abrasión es importante debido a que el agua residual habitualmente lleva sólidos en suspensión y estos sólidos en suspensión pueden realizar una abrasión más intensa que la que ocurre, por ejemplo, en aguas limpias. Y los materiales plásticos en general tienen una resistencia muy alta. Tampoco se producen en general deposiciones e incrustaciones, como ocurre con otros materiales convencionales, porque también por el mismo motivo de la baja porosidad que tienen los materiales plásticos, este fenómeno se ve minimizado. Después tenemos también, en relación con la instalación, pues por un lado costes bajos de instalación debido al bajo peso que tienen estos materiales, son muy ligeros en relación a otros materiales como el hormigón armado, por ejemplo, que es muy pesado, y esto hace que los costes tanto de manipulación como de instalación en general pues sean mucho más bajos. Requiere de maquinaria mucho menos pesada cuando es necesario utilizar maquinaria. En diámetros pequeños incluso a mano se montan los tubos y en general, por tanto, los costes bajan. El rendimiento también es alto, evidentemente, por el mismo motivo, y esto hace que el coste final de la instalación, los costes fijos, también sean menores. Y otro aspecto relacionado con el montaje es la seguridad en la instalación. Evidentemente, estos materiales que son mucho más ligeros tienen menos riesgo de accidentes serios, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en ese sentido incrementamos un factor que es imprescindible en las obras, como sabéis hoy en día. Y luego pasaríamos a ver otras características que son ya propias o diferenciales del tubo Sanecor. Por un lado, posiblemente la más importante es la rigidez del tubo, porque estos tubos plásticos son tubos flexibles, pero en una tubería que va a estar enterrada bajo cargas de tierras y de tráfico, es importante que el tubo resista las cargas de manera que no se deforme. Por tanto, la rigidez del tubo tiene que ser elevada y mantenerse elevada en el tiempo. Y hago hincapié en este efecto, puesto que las tuberías plásticas, como cualquier material plástico, sufren lo que se llama el efecto de fluencia, es decir, de pérdida de rigidez, en este caso, o de características mecánicas en general, con el tiempo, y por tanto, el hecho de que la tubería mantenga una rigidez elevada en el tiempo es algo diferencial respecto a otras tuberías que pierden la rigidez muy rápidamente. Esto lo veremos un poquito en detalle. Otro aspecto importante es la estanquidad. Sin duda, hoy en día la estanquidad es un requisito en las conducciones de saneamiento importantísimo. No es posible que haya pérdida de estanquidad por fugas y, por tanto, contaminación del medio natural, ni tampoco infiltración de aguas del freático que puedan incrementar mucho el volumen de agua a depurar con el consiguiente sobrecoste y también con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de depuración que da problemas técnicos importantes en las depuradoras. Por tanto, la estanquidad es otro factor fundamental. Perdón. También la capacidad hidráulica es otro aspecto diferencial en estas tuberías, puesto que no todos los tubos, aun siendo lisos, aun siendo de superficie interior, aun siendo muy bajos en cuanto al coeficiente de rugosidad interior de las tuberías, naturalmente el diámetro interior influye mucho en la capacidad hidráulica. Entonces, estas tuberías mantienen un diámetro interior elevado, superior a la mayoría de las tuberías alternativas, y por tanto suponen mayor capacidad hidráulica por cada diámetro. Y por último, destacaríamos la versatilidad del sistema Sanecor. El sistema Sanecor no es solamente la tubería, estamos hablando de todo el sistema de accesorios y componentes en general que rodean a la tubería, y en particular veremos a través de nuestro compañero Javier el sistema de pozos estancos. En cuanto a la rigidez, deciros que la deformación de un tubo que está enterrado en una zanja, perdón, que está sometido a cargas de tierras y de tráfico, sufre, se comporta de acuerdo con esta fórmula. El incremento o el decremento de diámetro como consecuencia de la deformación es función de las cargas directas que actúan en la tubería y es inversamente proporcional a los dos sumandos resistentes que veis en el denominador,
y que son los que se oponen a la deformación. Por un lado estaría el módulo elástico del suelo que rodea a la tubería, del terreno o relleno de la zanja en este caso, porque dependiendo de ese módulo elástico, el tubo se deformará más o menos, ya que está confinado en ese relleno. Por tanto, cuanto mejor es el relleno, cuanto mayor compactación tiene, menor será la deformación, como es lógico. Y el otro sumando es el que depende exclusivamente de la tubería, que sería a través de lo que se llama rigidez circunferencial específica, que es el parámetro resistente de la tubería a cargas externas. Cuanto mayor es la rigidez, lógicamente menor es la deformación. Por tanto, vemos que hay un binomio muy importante a tener en cuenta, que no solamente es la rigidez del tubo, que sí que es importante, sino también el tipo de relleno de la zanja que confina a la tubería y que, por tanto, le va a permitir más o menos deformarse en función de las cargas que reciba, ¿no? Entonces, a su vez, la rigidez circunferencial específica de la tubería viene definida por esta fórmula, es la fórmula de la rigidez de un tubo, que es función directa del módulo elástico del material del tubo, aquí hablamos ahora del material de la tubería en concreto, es también función directa de I, que es el momento de inercia de la sección transversal del tubo, ¿vale? Y este I, que es el momento de inercia, es en un cilindro esta fórmula, 1/12 del espesor al cubo. El momento de inercia es un elemento geométrico de la tubería y el módulo elástico es un elemento resistente. Bien, y luego, a su vez, la rigidez es inversamente proporcional al diámetro medio. Es decir, a igualdad de módulo elástico y de momento de inercia, cuanto mayor es el diámetro, menor será la rigidez, como es lógico. ¿Vale? Pero para un mismo diámetro vemos que los factores que influyen en la rigidez son dos solamente: el módulo elástico del material y el espesor del tubo a través del momento de inercia. Bien, a esto hay que añadir un efecto en el tiempo que se llama el efecto de fluencia de los materiales plásticos y que se mide a través del coeficiente de fluencia que veis aquí, que es la relación entre el módulo elástico inicial que tiene el material y el módulo elástico transcurrido un cierto tiempo, y por eso hablamos de coeficiente de fluencia a un cierto tiempo. Por ejemplo, coeficiente de fluencia a 2 años, coeficiente de fluencia a 20 años o coeficiente de fluencia a 50 años. ¿Vale? Bien, esto es debido, como os decía, a que los materiales plásticos sufren este efecto de fluencia, que no es ni más ni menos que la pérdida de resistencia mecánica que tienen los plásticos cuando están sometidos a esfuerzos como consecuencia de que son polímeros, macromoléculas que se deforman. Estas moléculas se deforman cuando el plástico es sometido a un esfuerzo. Entonces, esta deformación tiene un límite, tiene una asíntota, porque esto al principio es una caída muy brusca en los primeros instantes, después ya va estabilizándose y finalmente se estabiliza en la asíntota que llamamos de los 50 años. Por tanto, hay que tener en cuenta esta pérdida de resistencia mecánica en el tiempo en los materiales plásticos. Es fundamental, por tanto, definir para cada material plástico el coeficiente de fluencia en el tiempo que nosotros creamos conveniente, ¿vale? Hay normas que hablan de 50 años y hay normas que hablan de 2 años. Concretamente aquí, lo que estamos viendo es la pérdida de rigidez como consecuencia del coeficiente de fluencia que se produce en las tuberías habituales en el tiempo, ¿vale? Y que depende del coeficiente de fluencia que tiene cada una de ellas. Entonces, bueno, esto es debido a que el módulo elástico va perdiendo valor en el tiempo, pero de forma diferente en cada material. Y como se pierde valor en el módulo elástico, en la fórmula que veis abajo de la rigidez, tendremos una pérdida de rigidez proporcional. Esta pérdida de rigidez, como veis, es muy diferente dependiendo del tipo de material de la tubería. En estas tuberías aquí representadas, que son la tubería de PVC SN4, que es la tubería lisa, que también se utiliza mucho en saneamiento, pero con rigidez solo SN4. Y luego estarían las otras 3 tuberías SN8 habituales en el mercado, que son la tubería de PVC SN8, como la tubería Sanecor, la tubería de polietileno SN8 y la tubería de polipropileno SN8. Entonces, estas 4 tuberías están aquí representadas y están representados los valores de la rigidez que tienen en cada momento.
De acuerdo con una norma, que es la que veis en el título, la norma DIN 16961, o sea, no lo decimos nosotros, ni es algo experimental, es una norma que define los valores de módulo elástico en el tiempo en 4 momentos diferentes de las tuberías plásticas habituales. Entonces, tenemos un valor inicial que por definición de la rigidez inicial sería de 8 kN/m², si bien, por ejemplo, en el caso del tubo corrugado Sanecor, la rigidez real es superior, como antes decía, pero ciñámonos a lo que indica la rigidez nominal. Estos tubos serían SN8 en el caso de las tuberías corrugadas y SN4 en el caso de la tubería lisa. Como veis, a las 24 horas, que es uno de los momentos que define la norma DIN 16961, destaca mucho el tubo corrugado SN8 ya por la poca pérdida de rigidez inicial, que al principio es muy brusca, pero que en el tubo de PVC es mucho menor que en el tubo de polietileno corrugado, que es el de color gris, o el de polipropileno corrugado, que es el de color claro. Serían la tubería lisa por un lado y las 3 tuberías corrugadas más habituales en el mercado, PVC, polietileno, polipropileno. Veis que el polietileno y el polipropileno están prácticamente al nivel o incluso inferior al nivel SN4, tan solo 24 horas después de estar el tubo aguantando las cargas como tubería enterrada, y eso que las aguanta con la ayuda del relleno de la zanja. Estos son valores estimados de resistencia o rigidez de los tubos enterrados, no en otra situación. A las 2000 horas, que son unos 3 meses, vemos que el tubo corrugado SN8 está en torno a 5 kN/m², y las tuberías de polietileno y polipropileno corrugadas, SN8 iniciales, están en rigideces del orden de 2 kN/m², 4 veces menos, tan solo 2000 horas, que son unos 3 meses después de empezar las tuberías. Bien es cierto que en todo este momento, en todo este tiempo, la pérdida es la más importante de la que se produce en todo el largo plazo. Si nos vamos ya al larguísimo plazo de los 50 años, vemos cómo la pérdida entre 3 meses y 50 años es inferior a la pérdida que ha habido entre el momento inicial y los 3 meses, ¿vale? Es decir, hay mucha menos caída, pero sigue produciéndose hasta los 50 años. Y a los 50 años, el tubo corrugado SN8 tiene una rigidez de 4 kN/m², de media, mientras que los tubos de polietileno y polipropileno corrugados SN8 tienen una rigidez en torno a 1 kN/m², que son valores muy bajos para una tubería que tiene consistencia. Entonces, el hecho de que el tubo SN8 de PVC coincida con la rigidez de 4 kN/m² a largo plazo no es casual, es por el hecho de que la exigencia en el diseño de esta tubería, igual que todas las tuberías estructuradas que se llama, que salieron a finales de los años 90, principios de los años 2000, son tuberías que están diseñadas para que inicialmente sean de una rigidez elevada, con objeto de que la rigidez final a largo plazo sea la que debe ser como mínimo para admitirse, digamos, en estas circunstancias, que es la de 4 kN/m². Algo que cumple efectivamente la tubería de PVC SN8, pero que no cumple la tubería de PVC SN4, evidentemente, que parte de una rigidez mucho más baja, ni tampoco las tuberías de rigidez SN8 en polietileno y polipropileno, que se quedan con una rigidez muy baja. El problema de esa rigidez baja es precisamente las deformaciones altas que se producen en el tubo y, por tanto, el riesgo de fugas que hay en la unión de las tuberías e incluso el riesgo de rotura que se puede producir normalmente por la parte inferior de la tubería cuando se deforman excesivamente, porque estos tubos no tienen una flexibilidad total, ni mucho menos. Estos tubos, una vez que deflectan entre un 20 y un 30%, normalmente rompen. De manera que el tubo no debe estar deformado, naturalmente por cuestiones hidráulicas, pero también por resistencia del propio material. De hecho, por normativa, una tubería plástica, que por tanto tiene flexibilidad, que está enterrada, no debe deformarse más de un 5% de su diámetro a 50 años. Este es el requisito, digamos, de instalación que existe en la normativa. Bien, pues habiendo visto este tema de la rigidez, que era
el que más quería destacaros. Vamos a ver más rápidamente los otros aspectos. El tema de la estanqueidad es algo que nosotros también hemos reforzado. De todas las tuberías corrugadas, hay 4 sistemas diferentes de unión de los tubos, todos ellos por enchufe campana o por copa. El extremo macho se introduce dentro del extremo hembra o de la copa de la tubería, con una junta elástica que ahora veremos, pero la forma de la copa es importante para determinar si hay más o menos fiabilidad en la unión de estas tuberías. El problema de elegir una u otra es un problema de costes, un problema presupuestario, no es otro. Evidentemente, el mejor de todos es la copa estructurada, pero también es la más cara de conseguir a través de máquinas que tienen una inversión muy alta, y es la mejor porque mantiene el espesor y la rigidez en la copa igual que en el resto del tubo, cosa que no ocurre con la copa lisa, como veis a la derecha, que es más barata de fabricar, pero que ya es una copa con diferentes características respecto al resto del tubo. Abajo tenéis la copa soldada, que es característica del polietileno, porque el polietileno no se puede abocardar, no se puede abrir para encopar, y es una copa diferente a la que o sea, tiene una pared diferente a la pared del resto del tubo. Y luego, por último, abajo a la derecha tenéis la unión por manguito, que es otra opción, fabricar tubos sin copa y unirlos por manguito, pero normalmente pues este tipo de unión no es muy fiable. Aquí veis, por ejemplo, la terminación de la copa de nuestro tubo corrugado SN8, que es copa estructurada, con las mismas características en la copa que en el resto del tubo. Y abajo a la derecha veis una tubería de polietileno con una copa lisa, en este caso soldada al ser de polietileno, que como veis pues tiene una deformación muy alta. Esto naturalmente luego cuando se meta el tubo dentro de la copa va a redondearse, pero en cualquier caso pues es una copa de inferior calidad. Luego está la junta elástica. Todos estos tubos se unen por junta elástica, no se unen por soldadura, como ocurre con las tuberías, por ejemplo, de polietileno en presión. Se unen por junta elástica. Aprovechando la forma corrugada, la junta elástica se introduce en las corrugas. En nuestro caso, en dos corrugas, con una junta de doble anclaje, pero somos el único caso porque en el resto las juntas son simples. Y bueno, esto nos permite, en el caso del doble anclaje, un perfil mucho más adecuado de cara a la estanqueidad. Y como veis aquí a la derecha, arriba, la junta es más plana. Es una junta que permite que, al ser más plana, sea más difícil de salirse del alojamiento o arrollarse al montar los tubos, etc. Es más fiable que se quede en su lugar y por tanto no haya problemas. En cambio, la de abajo a la derecha es la tubería de otro fabricante, que es una junta pseudotórica de un solo labio que tiene menos fiabilidad. La estanqueidad es muy importante, como os decía al principio, no solo para mantener la higiene, digamos, adecuada, ambiental que hay que tener y evitar fugas de la red de saneamiento, sino también para evitar infiltraciones de freático. Y eso es particularmente importante, que un tubo sea estanco allí donde se fuerza más la unión, es decir, en los cambios de dirección, como veis aquí a la derecha, o en los sitios donde haya zanjas profundas y haya posibles deflexiones, que la junta garantice que, aunque se deforme algo el tubo, el agua del freático no entre dentro. Muchas veces actúa con presión. Bien, otra de las características de esta tubería es la capacidad hidráulica. Como os decía al principio, no solamente porque el tubo, al ser muy liso y tener muy poca porosidad, tiene muy poca rugosidad y, por tanto, hidráulicamente funciona mejor que un tubo poroso, como pueda ser el tubo de hormigón o el tubo de fundición, que lleva un mortero de cemento interior, u otras tuberías de este tipo. Pero además también otro de los requisitos debe ser el diámetro interior. El diámetro interior no es siempre el mismo en estas tuberías, porque estas tuberías son de diámetro nominal igual al exterior, no al interior. Por tanto, el que es constante es el exterior, pero el interior va a depender del espesor de la tubería. Entonces, aquí, por ejemplo, veis un comparativo de algunos diámetros, el diámetro interior, algunos diámetros nominales, el diámetro interior de la tubería Sanecor, el diámetro interior de las tuberías de polietileno corrugado, una media de diámetros, y de las de polipropileno corrugado, ¿no?
y veis unas diferencias importantes entre el tubo Sanecor y las otras tuberías en cuanto a que el tubo Sanecor tiene un diámetro interior sensiblemente superior. Esto, por un lado, es causa del diseño en los diámetros a partir de diámetros 600, porque en nuestro caso, a partir de diámetros 600 y hasta 1200, el diámetro exterior es superior al nominal, cosa que no ocurre en ninguna otra tubería, y en el resto de las tuberías el diámetro exterior es igual al nominal. Por tanto, hay una diferencia ya solo por este hecho. Pero además también, si vemos la fórmula de la rigidez, tenemos que en el caso de las tuberías de PVC, que tienen un módulo elástico muy elevado en relación a las tuberías de polietileno o polipropileno, al tener ese módulo elástico elevado, para conseguir una cierta rigidez, el momento de inercia no hace falta que sea tan alto. Y por tanto, el espesor no hace falta que sea tan alto. Por tanto, al llevar menos espesor las tuberías de PVC corrugado, la capacidad hidráulica es mayor porque el diámetro interior es mayor. Aquí veis representadas las tres tuberías corrugadas clásicas, la de PVC corrugado, que es del mismo material, procede de la misma capa de extrusión para la pared exterior y la pared interior, y las tuberías de polietileno de color negro y de polipropileno de color rojizo, pero de capa interior blanca, que no se fabrican a partir de la misma capa de material, porque se fabrican por lo que se llama el sistema de coextrusión en capas diferentes, debido a que estos materiales utilizan material regenerado para la capa exterior, que es de peor calidad y de peor comportamiento mecánico, pero en cambio requieren de material virgen para la capa interior, por eso es diferente, de cara a la abrasión, porque si no, en materiales regenerados que proceden de usos anteriores, la abrasión progresa mucho más rápido. Tanto por eso se diferencian en dos capas. En cambio, el tubo corrugado de PVC es de la misma capa de materia prima virgen, tanto exterior como interiormente. Aquí veis las diferencias de capacidad hidráulica por diámetros, diferencias de caudal, como el tubo de PVC corrugado siempre es superior a las otras. Bien, y luego ya para terminar, simplemente hablaros de la versatilidad del sistema, por un lado del rango de diámetros. Los diámetros van de 160 a 1200 en la gama más amplia que existe de tuberías plásticas de este tipo, ¿vale? Y aparte de eso, naturalmente está el sistema que rodea a la tubería a base de accesorios y componentes del sistema, y en este sentido los accesorios los fabricamos en toda la gama de diámetros de la tubería, aunque en los diámetros altos se utilizan muy poco, porque normalmente digamos que los puntos especiales se realizan en pozos de registro, pero tenemos no obstante piezas especiales en todos los diámetros, tanto de cambio de dirección, codos, como de cambio de conexión entre tuberías, que serían derivaciones o Ts, ¿vale? Tenemos también tenemos también ampliaciones, tapones, etcétera, no están aquí representados, y luego también diferentes formas de acometer una tubería en otra, no solamente como en las Ts, que va la acometida soldada en el cuerpo de la T, sino que también, lógicamente, para acometer a posteriori tenemos varios sistemas, pero el más difundido es el del clip elastomérico, que es una junta de caucho que, por su profundidad, su espesor, su generosidad en cantidad de materia prima, asegura una estanquidad muy buena en la conexión entre un tubo pequeño y un tubo grande, que es la misma que se utiliza en los pozos de registro, que ahora veremos, ¿vale? Y tiene todas las características de cara a la estanquidad que aportan las juntas elásticas de unión entre tuberías. Y luego pues tenemos otros elementos como los manguitos de reparación, que son manguitos pasantes, que tenemos también en toda la gama, los manguitos pasamuros, para conexiones con muros o con pozos de hormigón, etcétera, ¿no? Y así muchas más soluciones. Y luego, por último, ahora lo veremos también, los pozos de registro. Arquetas también tenemos, por cierto, pero específicamente de los pozos de registro os vamos a hablar a continuación. Y ya por último, simplemente en cuanto a referencias, pues haceros ver que esta tubería, que empezó a fabricarse en el año 1992,
tiene una experiencia muy dilatada en el mercado, no solo en el tiempo, sino también en cuanto a número de referencias. Tenemos instaladas más de 50.000 kilómetros de tubería de este tipo solo en España. Luego tenemos también en otros países, pero fundamentalmente en España tenemos estas que veis aquí, que como podéis comprobar, pues comunidad autónoma a comunidad autónoma influye evidentemente la población, pero también el ámbito geográfico que tiene cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Castilla y León estamos hablando de una cantidad importante de 5.500 kilómetros de tubería instalada. Y nada más, con esto doy paso a Javier, que nos va a hablar de los pozos de registro, y luego volveremos otra vez para hablar de la tubería orientada. Sí, Juan, descomparte tu presentación porque no me deja hasta que dejes de descompartir. Sí. Un momento que tengo que maximizar esto. Estoy tratando de maximizar la pantalla de... Bueno, la presentación... Vale. Ya está. Vale. Creo que estáis viendo... ¿se ve o se ven también los... Juan, confírmame, ¿se ve la presentación? Abre el micro. No te digo. Sí, se ve bien, Javier. Vale. Buenos días a todos. Como continuación a la presentación de Juan, como os ha comentado, el sistema Sanecor parte de las tuberías, de las tuberías de PVC corrugado doble pared, rigidez 8 kN por metro cuadrado, y se complementan con todo el tema de accesorios y sobre todo con lo que queremos o estamos haciendo mucho hincapié es en completar las tuberías con los pozos, porque históricamente hemos hecho las pruebas de estanquidad de pozo a pozo y los pozos era un ente que quedaba un poco pues eso, en el limbo desde el punto de vista de estanquidad, ¿no? Antes de empezar a hablar de qué es de nuestro sistema de pozos Sanecor, me gusta recalcar, aunque todos lo sabemos, pero por refrescar la idea de qué es un pozo de registro, porque al final perdemos un poco las perspectivas de lo que estamos haciendo. Un pozo de registro es un recipiente estanco intercalado en la red enterrada de saneamiento con el objetivo de realizar operaciones de explotación y mantenimiento. Por lo tanto, la propia definición de un pozo de registro habla de que debe de ser estanco y al final un pozo de registro es el elemento por el cual accedemos para realizar las operaciones de inspección o de explotación de nuestras redes, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos. En este vídeo vemos cómo a este pozo le está entrando agua por el fondo, agua del freático, por el fondo de la base del pozo, y en la imagen de la derecha vemos una conexión entre un colector y un pozo que por mucho hormigón, sicaflés o masilla que pretendiesen echar en ese hueco, pues podemos casi asegurar que no va a ser estanco. Por lo tanto, en ambos casos podemos afirmar de que no estamos hablando de soluciones estancas, por lo tanto no son pozos de registro. ¿Y por qué es tan importante la estanquidad? Juan ya un poco lo ha dejado ver en la parte de las tuberías, pero la estanquidad está cogiendo importancia, aparte de evitar la salida de efluentes hacia el exterior con posibles contaminaciones de acuíferos, con posibles contaminaciones de suelo, etcétera, está cogiendo mucho auge con el efecto contrario.
se nos está incorporando mucha agua de nuestros freáticos a las redes de saneamiento, con todo lo que conlleva este proceso. Costes sobrecostes de los bombeos, si hay el típico bombeo en un saneamiento para coger cota, y luego sobre todo sobrecostes en la depuración. Están llegando agua a nuestra depuradora, agua que no se debe de depurar. Incluso esto hace que llegue agua con las DQOs no adecuadas, bajan los rendimientos de las depuradoras y todos los explotadores están concienciados de que las redes tienen que ser lo más estancos posibles y por eso nuestros pozos, que aquí ya os lo presento, están en un buen momento desde este punto de vista. Este es nuestro sistema, este es nuestro pozo Sanecor, que como base del pozo tenemos el propio tubo, pero en vez de estar de una forma horizontal, le tenemos como cuerpo de pozo de una forma vertical. Le tenemos en diámetros 800, 1000 y 1200, ya viene con los pates instalados de la fábrica y luego tiene un cono de reducción, que en este caso nos hemos ido por el proceso de fabricación a un material de polietileno, pero de muy alta rigidez. Esto lleva unas costillas que le hace tener unas rigidez muy superiores a cualquier tubo que podáis ver en el mercado. No tiene nada que ver con ese proceso de fabricación. Luego todo el tema de conexiones entre tuberías y pozos veremos que se hacen a través de los pliés, que ya os ha introducido un poco Juan, pero lo veremos con detenimiento. Este es un poco el secreto de nuestros pozos y un poco el éxito de estos pozos. ¿Por qué? Porque aseguran la estanquidad y porque nos permiten ser un pozo muy versátil, como vamos a ver a posteriori. Y luego en el fondo del pozo lo que hacemos es solucionar o asegurar la estanquidad mediante una base estanca con su propia junta de estanquidad. Aquí es obligatorio colocar la junta de estanquidad, en el cono es opcional el colocar la junta de estanquidad porque habitualmente hasta aquí arriba no suele llegar el freático, aunque a veces pues sí que llega y hay que colocar esta junta de estanquidad, ¿no? Bueno, esta es la base de nuestro pozo estándar. ¿Y por qué decimos o por qué podemos asegurar que nuestro pozo es estanco? Hemos visto los dos puntos críticos que tienen los pozos. Uno es la conexión entre el colector y el cuerpo del pozo. Vemos que esto lo solucionamos con el clip elastomérico. Cuando nosotros conectamos nuestro tubo con este clip elastomérico, el tubo lleva su propia junta que junto a este clip aseguran totalmente la estanquidad en este punto crítico. Y luego vimos que el otro punto crítico desde el punto de vista de estanquidad era la base, que se te incorpore agua a través de la base. Lógicamente nosotros con nuestra junta y nuestra base estanca, aparte de que el agua se tendría que colar también entre este hormigón, pues aseguramos totalmente la estanquidad frente a freáticos potentes que podamos tener. Estos pozos normalmente o habitualmente se colocan en sitios donde hay freáticos y donde hay posibilidad de entrar agua. Bueno, que sepáis, bueno, aquí vemos cómo quedaría el clip por dentro y la base, vemos un pozo acabado y que sepáis que aunque os presentamos aquí ahora los pozos como algo que queremos potenciar, pero llevamos más de 10 años con este sistema en obras principalmente en donde hay agua, como os hemos comentado, y vemos aquí un ejemplo de un pozo que está colocado en una ribera de un riachuelo que va a estar inundado constantemente, ¿no? ¿Cómo se instala un pozo? Bueno, el pozo se instala, voy a dar unas pequeñas pinceladas porque luego vamos a ver un vídeo que es mucho más visual que verlo en imágenes, pero sí que por tener claro cuál es el sistema, el pozo a mí me gusta, bueno, porque nosotros cuando hablamos de pozos prefabricados se nos genera un chip en la mente de poco versátil. A mí me gusta hablar de pozo mixto. Nuestro pozo es un pozo mixto, donde se suministra un prefabricado, pero hay que rematarle en la obra. El pozo se suministra al cuerpo de un bloque de la altura superior a la demandada, por lo tanto, por un tema de estocaje lo tenemos acopiado de medio metro en medio metro, y si tú necesitases un pozo de 2,45, se te suministra un pozo de 2,5 metros y tendrías que o bien el cuello del pozo es más largo de lo normal
podrías enrasar en este punto, o si lo necesitas porque se te ha quedado alto el pozo, podrías incluso cortar una de las corrugas. Pero el tema es que se te suministra el cuerpo del pozo de un bloque sin hacer las aperturas, se te suministra totalmente diáfano. Por otro lado, se te suministra el cono con su junta si lo lleva, y la base y su junta, y luego se te suministra aparte todos los clips que vas a utilizar para hacer las conexiones entre colector y el cuerpo del pozo. El cuerpo del pozo viene diáfano y estas aperturas se hacen en la propia obra. Como parte inicial del proceso de instalación de nuestro pozo, llegamos a la parte, o llegamos a la zona en la cual va a ir instalado el pozo, y es aquí que es donde hacemos el replanteo de nuestro pozo. Tomamos las medidas respecto a los colectores de entrada y salida que tengamos, y estas medidas son las que trasladamos a posteriori a nuestro cuerpo de pozo. Por lo tanto, adaptamos al pozo a lo que tenemos realmente en la obra. Una vez que hemos tomado las medidas en el fondo de la zanja, que bueno, al final el fondo de la zanja en condiciones normales es como un pozo de prefabricados tradicionales de hormigón, con una cama de grava 8 a 12 para estabilizar el terreno, o si tenemos un terreno muy inestable, incluso habría que, con un freático fuerte y terrenos inestables, pues tendríamos que hacer un hormigón de limpieza para estabilizar el terreno. Pero a nivel del suelo, pues sería exactamente lo que hacemos en los pozos tradicionales. Necesitamos que el pozo esté asentado. Hacemos las mediciones en el fondo, y estas mediciones son las que trasladamos al cuerpo del pozo. Empezaríamos con la ayuda de las plantillas con las cuales vienen los clips, empezaríamos a hacer las aperturas. Esta plantilla trae unas marcas donde hacer un agujero de ataque con un taladro, y a partir de ese agujero de ataque, con una sierra de calar entre dos líneas que te marca la plantilla, tendrías que hacer el corte del pozo para hacer la apertura. A posteriori quitarías el trozo sobrante y colocarías el clip elastomérico de una forma muy sencilla. En diámetros pequeños, hasta 250, podemos hacer todo este proceso de una forma mucho más fácil y más rápida con coronas de corte. Sería hacer el corte con una corona de corte y colocar el clip a posteriori. Una vez que hemos hecho todas las aperturas, o sea, todos los agujeros necesarios para hacer las conexiones entre el colector de entrada y salida y las propias acometidas, procedemos con la ayuda de unas eslingas, porque una cosa que no he comentado es que todas estas operaciones de aperturas, de agujeros o de mediciones se puede hacer fuera de la zanja. Es un elemento más de seguridad en la propia obra, porque todas estas operaciones nos evitamos hacerlos en el fondo de la zanja y evitamos al operario estar el mínimo tiempo en la zanja. Una vez que hemos hecho este proceso, procedemos a bajar el cuerpo del pozo, conectamos con el colector de entrada con unas ayudas de unas eslingas, y posteriormente hacemos el resto de conexiones, si tienen incorporaciones o si tienen algún tipo de acometida, ¿no? Y vemos un pozo de resalto, vemos que entra una entrada, una salida, hemos podido adaptar perfectamente nuestro pozo a las cotas que nos venía marcadas. Esto en otra tipología de pozos prefabricados que te vienen ya los agujeros hechos en fábrica, llegado a este punto tienes que adaptar tu topografía al pozo más que adaptar el pozo a la topografía que tienes. A posteriori, la mayoría de pozos de registro son a 180 grados. Lo habitual es una solución como la que se viene haciendo en los pozos tradicionales, con un caño pasante a media caña, y posteriormente pues habría que hacer un correaguas exactamente igual o con los requerimientos que demande el explotador. Interiormente vemos que queda pues, exactamente igual que en un pozo tradicional, o podríamos adaptar nuestras soluciones que tengamos a este pozo. El tema del relleno del pozo es exactamente, se tapa con el mismo material con el que venimos tapando la tubería, y la compactación alrededor del pozo no lo va a demandar las superficies. Si tenemos una calzada, pues se exigirá un
grado de compactación mayor que si vamos por el campo abierto, que no va a haber tráfico, etcétera, ¿no? Lo que sí que nosotros recomendamos y siempre nos aseguramos que se ejecute así es la losa de coronación. Nosotros cuando vamos a apoyar el cerco y la tapa, lo que recomendamos es hacer una losa, esto tiene una apertura de 600, pues de 1,20 por 1,20, de unos 20 centímetros de espesor. Si vuelve a haber tráfico pesado, pues lógicamente esta losa habría que armarla. Y lo que queremos es que cuando tú encofras esta losa contra el cono, con algún geotextil o algún poliespan, aísles esta losa del cono y por lo tanto todos los impactos que al final sufren la tapa se trasladan a la losa y de la losa al terreno, y el cono queda como un ente aislado de esos impactos, que son los que al final hacen que las famosas grietas o marcas de las tapas, ¿no? Con este sistema nos hemos asegurado evitar ese proceso y bueno, es muy sencillo de ejecución, como veremos ahora mismo. Vemos dos losas, a este le falta la capa de rodadura, este va a ir por el campo y lo van a dejar así. Conclusión del proceso de instalación, aunque ahora vamos a ver el vídeo que se ve de una forma gráfica mucho mejor. Tenemos un pozo que es mixto, porque aunque es un prefabricado, se remata en la propia obra, y tenemos un pozo que se adapta a las obras y no las obras son las que se tienen que adaptar al pozo. Vamos a ver el vídeo de instalación de un pozo Sanecor, que sepáis que podéis o tenéis acceso a él o le podéis reenviar en link a cualquier persona a través de nuestra página web www.adecua.es. Y sin más, pasamos a ver. Instalación de un pozo Sanecor de diámetro nominal 1000 milímetros y 2 metros de altura, conectado a un colector de tubería Sanecor de diámetro nominal 400 milímetros. Un pozo Sanecor está formado por un cuerpo de PVC con los pates ya instalados en fábrica, un cono reductor fabricado en polietileno de alta densidad, una base para el fondo del pozo con una junta para que la base sea estanca y los clips elastoméricos para conseguir la estanqueidad de las acometidas del pozo. Los utensilios que necesitaremos para efectuar la instalación son un taladro, una sierra de calar, una corona de corte para acometidas de pequeño diámetro, un bote lubricante para la conexión mediante juntas y las instrucciones de montaje para la correcta instalación del pozo Sanecor. Antes de comenzar el montaje, lo primero que hay que hacer es preparar convenientemente el fondo de la zanja donde va a ir instalado el pozo. Para ello, hay que realizar una sobreexcavación de 30 centímetros para poder ubicar el pozo correctamente. Posteriormente, vertemos la gravilla y la nivelamos para conseguir un correcto apoyo del pozo en el fondo de la zanja. Si el tipo de terreno lo requiere, bien porque sea inestable o bien por la presencia de freático, también puede situarse el fondo del pozo sobre una solera de hormigón. A continuación, tomamos las medidas oportunas para la correcta ubicación de las plantillas. Para ello, medimos la altura total que deberá tener el pozo hasta la lámina de agua y marcamos sobre el cuerpo del pozo dicha longitud. Hacemos una segunda marca en la cresta de la corruga inmediatamente superior a la marca anterior. Colocamos la plantilla asegurándonos de que la parte inferior del círculo de la pegatina coincida con la segunda marca.
Después taladramos en el punto de arranque marcado en la plantilla para poder introducir la sierra de la caladora. A continuación, con la sierra de calar, realizamos el corte en todo el círculo de la plantilla siguiendo la línea discontinua. Debemos tener cuidado de no apoyar totalmente la sierra de calar en el cuerpo del pozo. Hay que mantener el corte paralelo a sí mismo y no perpendicular al eje del pozo. El taladro anterior también se puede realizar con una corona de corte adecua cuando el diámetro nominal de la tubería es de 160, 200 o 250 milímetros. Una vez realizado el taladro, medimos el orificio para comprobar que el diámetro es constante y correcto en todo el perímetro de la circunferencia y tanto en la pared exterior como en la interior del pozo. En el caso de que alguna de las medidas no sea correcta, procederemos a corregir el corte. Después repasamos el orificio con una lima para refinar. Y finalmente colocamos el clip elastomérico tal y como se muestra en las imágenes. Por lo general es muy sencillo de instalar. Una vez montados los clips para conectar la tubería, vamos a preparar el pozo en su ubicación definitiva. En el caso de que el cuerpo del pozo sea de una altura superior a la necesaria, habría que cortar alguna corruga hasta alcanzar la altura deseada. En cualquier caso, siempre habrá que dejar 2 corrugas por debajo del clip para la instalación de la base del pozo. La junta de estanqueidad de la base debe colocarse en el último valle. Hacemos unos agujeros para colocar una eslinga y poder levantar el pozo. Así podremos montar la base estanca. Lubricamos la base y la junta de estanqueidad y con la ayuda de la eslinga introducimos el pozo en la base. Después, ayudándonos de una viga de madera y la excavadora, encajamos el pozo dentro de la base. Realizamos la operación con la ayuda de la eslinga. Y una vez que el pozo está situado en su ubicación definitiva, procedemos a conectarlo con las tuberías. Para ello se limpian y lubrican tanto las juntas del tubo como los clips instalados en el pozo. Desplazamos el pozo para conectarlo en primer lugar con el colector de entrada. Después, y antes de la conexión con el colector de salida, cortamos la media caña superior de dicho colector para realizar así un acabado correcto del fondo del pozo, de manera que quede insertado un carrete pasante a través del mismo. A continuación, introducimos el colector de salida. Una vez conectadas las tuberías en el pozo, solo nos queda montar el cono reductor al que se le puede incorporar una junta de estanqueidad en caso de ser necesario. Aparte de las tuberías principales, es muy probable que existan acometidas adicionales al pozo. De ser así, realizamos su conexión utilizando los clips elastoméricos que garantizan una completa estanqueidad. Normalmente estas acometidas serán de diámetros más pequeños, pudiendo realizarlas con coronas de corte. Una vez que hemos instalado el pozo en la zanja, procedemos al relleno de la misma con material granular, seleccionado de la excavación, en capas de 20 centímetros y compactado hasta un 95% del proctor normal. Como solución idónea, también se puede usar como relleno grava de 8 a 12 milímetros, que es un material que se autocompacta por sí solo. En caso de tener que compactar, hay que utilizar equipos ligeros de compactación, evitando en cualquier caso el contacto directo con el pozo. En caso necesario, el cuello superior del cono puede cortarse para ajustar la altura del pozo a la altura final requerida. En cuanto a la terminación interior del pozo, hormigonamos el fondo hasta la media caña del tubo y enrasamos la superficie para dejar un acabado liso a ambos lados de la tubería pasante. Terminamos de cubrir el pozo.
Finalmente, para terminar el trabajo, en la parte superior del pozo debemos colocar una losa de reparto de cargas para evitar la transmisión al pozo de las cargas verticales que produce el tráfico que circula por encima. Y así, una vez terminada esta última fase, quedaría finalizado el proceso completo de instalación de un pozo Sanecor. Bueno, aquí hemos visto el proceso de instalación que habíamos visto de una forma visual, una forma gráfica, lo hemos visto de una forma visual. A nivel de gama, que sepáis que nosotros también tenemos unas arquetas de diámetro 600 y que dependiendo del diámetro o el del diámetro del cuerpo del pozo hay unas limitaciones por la intersección de dos cilíndricos entre el colector y el cuerpo, ¿no? Para una arqueta de 600, de diámetro 600, le podemos conectar mediante clips hasta colectores de 315. En los pozos de 800 le podemos conectar hasta colectores de diámetro 400 mediante clips, y en los pozos de 1000 y 1200 podemos conectar hasta colectores de 630. Veis aquí la arqueta de 630 y el clip de 1200 a 630, que es el clip más grande que tenemos en el mercado. A partir de colectores de 630 nos tenemos que ir a otra tipología de pozos que no son las estándares, que no son las de clips. Para los colectores de 800, 1000 y 1200 tenemos estas tres soluciones. Vemos la primera, que es la base de registro, lo que llamamos base de registro, que consiste en poner una base de registro en la clave del colector, y tiene una serie de ventajas y una serie de limitaciones a nivel de gama, ¿no? Ventajas: es un sistema muy cómodo y económico de instalar. Muy cómodo, ¿por qué? Porque tú incluso puedes hacer tu colector y a posteriori definir dónde vas a colocar los pozos. Y económico porque hay un ahorro en el cuerpo del pozo, porque te estás ahorrando la altura del propio colector, ¿no? Otra ventaja que nos suelen decir de este sistema es que los operarios trabajan sobre una plataforma seca. Al final esto tiene una apertura de un diámetro de diámetro 600, lo justo o lo necesario para descolgar una cámara o para realizar operaciones de inspección. Lo que sí que a nivel de gama lo limita es que no es visitable el fondo del colector. Por esta apertura no se puede descolgar un operario y bajar al fondo del colector. Por lo tanto, no es un pozo de registro visitable. Esta otra solución que vemos, que llamamos entronque integral, sí que es visitable. En este caso también es una solución muy sencilla de instalar, ya que al final es como instalar un trozo más de tubo. Sí que es visitable, pero tiene la desventaja o la deficiencia a nivel de gama de que solo lo tenemos para piezas a 180 grados, o sea, pozos alineados. En ambas soluciones, cuando tenemos pozos de quiebro, lo que hacemos con la base de registro es colocar esta base sobre un codo de gran diámetro, y en esta otra solución es colocar un codo o anterior al pozo, o normalmente se suele colocar posteriormente al pozo, para tenerlo registrado a través del propio pozo. En este caso sí que tenemos acceso justamente al quiebro, en este pues tendríamos acceso anterior o posterior al quiebro. Vemos ambos ejemplos en forma gráfica de cómo quedarían los pozos, y la tercera solución para colectores de gran diámetro de 800, 1000 y 1200 sería calderería en PVC. Podemos hacer pozos totalmente a medida, mediante soldadura química entre el PVC, y aquí vemos un ejemplo de un pozo de resalto con cambio de dirección. Para que os hagáis una idea, esto es una altura de 6 metros. Hacer esto in situ, que es la otra solución, te requiere una obra civil en sí.
instalar esto es como instalar un mecano. Lo que sí que define, lo que sí que tenemos que tener claro, el grado de definición a nivel de topografía que tenemos que hacer, porque esto se hace a medida para esta obra. Por hacer un poco resumen de la gama, pues tenemos las arquetas de 600 que les podemos conectar hasta colectores de 315 mediante CLIS. Tenemos ya los pozos en diámetro 800 que les podemos conectar hasta colectores de 400 mediante clips, y los pozos de 1000 y 1200 que les podemos conectar hasta colectores de 630 mediante CLIS. A partir de aquí, en los diámetros 800 y 1200, nos tenemos que ir a una de estas tres soluciones, o base de registro, o pieza de entronque, o mediante soldadura. Un poco para facilitar, y es lo que os queríamos presentar hoy, todo el proceso de selección de esta gama de pozos que tenemos tan grande, porque al final tenemos las distintas tipologías de pozo dependiendo del cuerpo del pozo, con base, sin la junta, con la junta, los distintos clics que necesitas. Lo que hemos hecho es sacar un software, un configurador, que estará en breve colgado a través de nuestra página web www.adecua.es. Será un programa vía web en la cual tú a través de la página web accedes a él, te tienes que registrar con unos datos muy básicos a nivel de nombre e email, y a partir de ahí pues podrías entrar como usuario y configurar tus proyectos de pozos y seleccionar los pozos. Y vamos a ver como una demo cómo funciona este programa. Voy a dejar de compartir esto para pasar. Vale. Estáis viendo, entiendo, si no lo veis, que alguien, Juan, abra el micro y lo diga. Estáis viendo el configurador. Una vez que tú te has registrado, entrarías a esta pantalla, que es tu pantalla de usuario. Esto es una demo y nuestro usuario se llama Tess, pero aquí aparecería tu nombre con tu email y los datos que le hayas podido meter, introducir. Y aquí en la pantalla principal verías todos los proyectos que has ido generando, los podrías reutilizar, eliminar o volver a copiarles para verles o imprimirles, etcétera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto, al proyecto le vamos a llamar Colegio de Caminos de Castilla y León. Bueno, podrías poner la provincia y la localidad de este proyecto, y a partir de aquí pues entrarías en la página de este proyecto con los datos que le hayas podido introducir, y vemos que tenemos dos bloques de trabajo con el programa, uno de definición de pozos y otro de definición de elementos auxiliares. Vamos a empezar por los elementos auxiliares, que son. Los elementos auxiliares principalmente son juntas para los tubos. Ya hemos visto que entre la conexión del clip elastomérico y el tubo tiene que llevar su junta, pues a veces pues hay recortes de tubos y necesitamos pedir unas juntas extras para la instalación de pozos. Bueno, como vamos a hacer un proyecto de diámetro 500, vamos a pedir unas juntas demás, poner las unidades, incluso, oye, sé que tengo un descuento X, pues le meterías ahí, o si no lo dejarías al precio tarifa, que es lo que te va a salir. Bueno, vamos a ver qué otros elementos auxiliares aparte de las juntas existen. Fresas, coronas de corte, como vamos a hacer una cometida, luego meteremos una corona de corte de diámetro 200. Los clips, la pieza tope son unas diademas que se colocan en el tubo para cuando haces acometidas que el clip no sea pasante, que el tubo no sea pasante. Bueno, se pueden colocar estas piezas desde aquí. Las curvas de gran diámetro, para lo que hemos dicho, en los diámetros 800, 1000 y 1200, colocar estas curvas en las bases de registro o en la pieza integral anterior o posterior. Y luego tenemos todas las curvas, y luego tenemos trames de descanso en pozos profundos. Sabéis que es necesario colocar plataformas de descanso para el descenso a través de los pozos, ¿no? Bueno, como hemos dicho que íbamos a hacer una cometida de 200, vamos a ponerle que necesitamos una columna de corte. Bueno, aquí podríamos ir añadiendo los elementos auxiliares que son necesarios para la instalación del pozo, pero lo que nos interesa es cómo se configura un pozo.
Bueno, pues lo primero que te hace es pedirte el nombre del pozo, pozo de registro tipo 1. Bueno, podrías poner, pues de este tipología de pozos hay 5 en mi proyecto, o hay 3, o los que tengas en el proyecto de esta tipología de pozos, y aquí ya empieza el programa a pedirte datos sobre este pozo, sobre el pozo de registro tipo 1. Lo primero que hace es pedirte datos topográficos, datos del proyecto. ¿Y qué entradas tenemos? Bueno, pues hemos dicho que es una entrada de 500 con una salida de 500 y aparte pues tiene una incorporación, una acometida de 200. Aquí podríamos ir configurando las entradas y salidas que tienen nuestros proyectos. A nivel de entradas puedes poner las que tengas, realmente salidas hemos considerado que la salida al final solo es una. Entonces tendrías que elegir el colector principal. Altura del pozo, pues como habéis visto lo tenemos de medio metro en medio metro porque es como lo tenemos codificado, pues vamos a poner que es un pozo de 3,5 metros. Y aquí te pregunta si hay freático o no. Si tú pones aquí que sí que hay freático, va a ser obligatorio la base de registro en el caso de ser mediante clips. Bueno, aquí veis todas las explicaciones que te va haciendo sobre las preguntas, no nos vamos a detener en ello. Y bueno, y pasamos a la siguiente pantalla de selección de nuestro pozo y ya son datos específicos del pozo que normalmente vienen por el explotador. Vamos a decir de las costumbres más que de las manías del propio explotador. Pues en este servicio de agua utilizan pozos de 1200 y los pozos les gusta que lleven pates. Hay servicios de aguas pues que ahora están diciendo que los pozos deben de ir sin los pates porque los operarios a la hora de descender al pozo pues tienen que pedir el trípode, etcétera. Pero bueno, lo habitual es que los pozos vengan ya con los pates del propio pozo. Y luego la última pantalla es un poco las alternativas que hay, pues si fuese un diámetro grande y elegir entre esta solución o esta. Pero bueno, aquí como hemos puesto un diámetro 500, lo que te dice es que vamos a utilizar la base estanca y como hemos puesto que es freático, es obligatorio colocar esta base estanca. En el caso de que no hubiésemos puesto freático, que no lo he dicho en la presentación inicial, pues es opcional la base estanca o directamente encastrarlo en hormigón porque no va a haber freático, ¿no? Pero lo habitual es que como nuestros pozos se instalan donde hay agua, se coloque con la base estanca. Bueno, nosotros pasaríamos a grabar este pozo, podríamos reutilizar el pozo porque al final son todos los pozos iguales pero solo cambian las alturas, iríamos añadiendo toda la lista de pozos que vamos teniendo en nuestro proyecto y pasaríamos a la última pantalla, que es la de ver resultados. Aquí nos aparece el proyecto, o sea que tenemos 3 pozos del tipo pozo de registro 1, nos pone la descripción, el precio, si le hemos metido un descuento, pues el descuento, y podríamos ir a descargarnos este proyecto. Lo hemos descargado, le podríamos utilizar este documento a la hora de hacer un proyecto, etcétera. O estos puntos que son muy interesantes, el desglose de este pozo. Esto nos da la información de qué es exactamente lo que lleva este pozo. Pues lleva el pozo que tiene este código, lleva 3 clips de 200 porque son 3 pozos, lleva 6 de clips de 500 porque son entrada y salida por 2, o sea, por 3 porque son 3 unidades y las juntas para los tubos necesarias para hacer esto. Y en los extras pues nos aparecerían los extras. Ah, bueno, no, los extras no, perdón, hemos ido al desglose del pozo. Otro punto importante, el croquis del pozo, pues tendríamos el croquis, para si lo queremos añadir al proyecto, le tenemos en DWG desde aquí, para poder, no le voy a abrir porque tarda un rato en descargarle, la unidad de obra, pues si estamos haciendo un proyecto, tener la unidad de obra, aquí lo que hacemos es decirte lo que vale el precio, o sea, el precio del material y decirte lo que consideramos a nivel de desarrollo de instalación de este pozo, pero lo que no hacemos es valorártelo. Esto sí que lo tenemos en Presto en nuestra página web, podéis acceder a lo que es exactamente la unidad de obra a través de la página web. Pero bueno, aquí tendrías una idea para crear tu unidad de obra y desde aquí podrías ir a las instrucciones de montaje, el catálogo, al vídeo de instalación, el catálogo SANECOR. Lo que hemos querido con este programa es que desde aquí
un proyectista o una persona o un ingeniero que esté pensando en utilizar estos pozos en un proyecto tenga toda la información necesaria para configurar su proyecto y información para añadirlo en el proyecto. Bueno, continuamos con la presentación. Esperemos que este software esté a finales de mes o principios de diciembre ya publicada en la web y podáis acceder a él bueno, y que os sea una herramienta útil. Bueno, como último punto, recalcar, aunque lo hemos ido viendo en toda la presentación, qué es lo que están aportando estos pozos Anecor al mercado y qué le diferencia de las soluciones tradicionales, que principalmente son pozos de hormigón. Principalmente nuestros pozos se están introduciendo en el mercado y están cogiendo cuota de mercado por la estanquidad. La gente que usa nuestros pozos va buscando estanquidad, pero aparte o como compensación a esa estanquidad se están llevando otra serie de ventajas. Versatilidad, es un pozo mixto que es muy versátil, se adapta a la obra, como hemos visto perfectamente. Reducción de tiempos de instalación. Esto ya no solo tiene que ver con los costes económicos por menores tiempos de instalación, sino también hacemos mucha obra en ciudad, dentro de ciudad, porque hay muchos costes sociales de tener una calle abierta X tiempo. Pues hay que tener en consideración que un pozo profundo de 3 metros en 2 operaciones de descenso del cuerpo del pozo y del cono has llegado a los 3 metros, no tienes que ir como con los pozos prefabricados de hormigón, anillo por anillo, recibiendo, etcétera. Aparte, esto tiene una consecuencia, menores tiempos de instalación, menores tiempos en los cuales los operarios están en el fondo de la zanja, por lo tanto, vamos por el lado de la seguridad y aparte estamos recibiendo materiales más ligeros, ¿no? Oye, con esto tenía un vídeo, pero vamos un poco justos de tiempo. Si da tiempo al final, Juan, le vemos el vídeo. Muchas gracias a todos. Tenéis ahí mi contacto. Vuelvo a dar paso a Juan para que acabe con el PVC orientado. Sí, Juan. Sí. Sí. Pues vamos a concluir esta jornada con la última de las presentaciones, hablando de la tubería orientada, que llamamos en nuestro caso Uratop. Es una tubería, cambiamos de tercio totalmente porque pasamos de las tuberías de saneamiento y de los pozos de registro a tuberías de presión y tuberías de abastecimiento y riego, como es la tubería Uratop que os vamos a enseñar ahora. Antes de nada, por ver un poco el entorno en el que se mueven estas tuberías, bueno, ver en la evolución de las tuberías de presión, ¿dónde está situada esta tubería? Pues en la fase final de aparición de tuberías, desde los inicios, estamos hablando de que al principio, en los años 60, solo existían tuberías convencionales, tuberías que no eran de material plástico, como el hormigón, hormigón armado en este caso, como el hormigón, perdón, camisa de chapa, como es el caso de las tuberías de presión, como el fibrocemento, como la fundición laminar en aquel entonces, el plomo, etc. En los años 70 aparece el primer material plástico, que es el PVC. Hay referencias de tuberías de PVC de presión pues en los años 40, con lo cual pues esa es la primera tubería que aparece de material plástico y desde entonces no han cesado de incrementar su presencia en el mercado de las tuberías de presión. ¿Vale? También aparecen en los años 70 las tuberías de acero, que se utilizan sobre todo en diámetros altos. En los años 80 y 90 aparece la fundición dúctil en sustitución de la fundición laminar, que estaba dando muchos problemas, y también aparece un segundo material de tuberías plásticas como es el polietileno. El polietileno, en aquel entonces, en una sola de las densidades que luego se fueron diferenciando, baja densidad, media densidad, alta densidad, ¿vale? Y inicia toda una evolución de desarrollo del material. En los años 90
es cuando aparece el poliéster reforzado con fibra de vidrio en distintas aplicaciones y también en tuberías de presión, sobre todo para diámetros más bien altos, y aparece también, la última de todas, la tubería de PVC orientado, que concretamente nosotros empezamos a fabricar en el año 1997. Existía ya una tubería anteriormente que luego dejó de existir porque bueno, pasó de manos la fábrica de una empresa a otra, y nosotros, en cambio, pues nos hemos mantenido durante todo este tiempo como fabricantes más antiguos en tubería de PVC orientado. En la actualidad tenemos todo un catálogo de materiales diferentes para las tuberías de presión. Existen las tuberías de fundición dúctil, existen las tuberías de acero, de PVC convencional, que llamamos PVC-U, que viene del PVC no plastificado en inglés, las tuberías de PVC orientado, que vamos a comentar ahora, polietileno alta densidad, fundamentalmente alta densidad, aunque también se fabrican en baja densidad para acometidas y en media densidad para tuberías de gas, poliéster reforzado con fibra de vidrio y tuberías de hormigón armado con camisa de chapa o pretensado. Son dos variantes. ¿Cómo se distribuyen estos materiales que tenemos actualmente en los distintos diámetros de las redes de presión? Pues por un lado en los diámetros pequeños, en los diámetros muy pequeños hasta el diámetro 90, como sabéis, es el polietileno el que fundamentalmente existe, aunque también el PVC-U, pero por su facilidad de suministrar en rollos suele ser el polietileno. Entre los diámetros 90 y 400 tenemos pues la mayoría de las tuberías plásticas, están concentradas en estos diámetros, aunque también la fundición dúctil, y junto con la fundición pues el PVC-U, extruido normalmente, polietileno también extruido, alta densidad normalmente, y PVC orientado, es el tubo, digamos, que mayor desarrollo está teniendo actualmente en estos diámetros e incluso ya en diámetros superiores. Normalmente en diámetros superiores a 400 también la fundición dúctil es muy utilizada, pero ya se utilizan más el acero helicoidal, por ejemplo, el poliéster reforzado con fibra de vidrio, que en diámetros pequeños es poco competitivo, y en diámetros más grandes el hormigón con camisa de chapa o pretensado, que se utiliza en grandes conducciones, grandes diámetros. Bien, pues habiendo visto esta foto, digamos, de lo que es el entorno competitivo, ¿no?, del PVC orientado entre distintos materiales, vamos a ver ahora qué es el PVC orientado. Bueno, la orientación molecular es un fenómeno que se aplicaba ya hace tiempo a otros productos y que en los años 90, como hemos dicho, se aplica a las tuberías. La orientación molecular consiste en que en un macropolímero, en un polímero macromolécula, que tenemos las moléculas distribuidas de forma aleatoria en la masa del plástico, podemos ejercer una acción para orientar esas moléculas en una dirección concreta y reforzar esa dirección frente a esfuerzos de todo tipo, ¿vale? En una tubería a presión, que va a trabajar a presión, lo que nos interesa es orientar las moléculas en el sentido circunferencial de la tubería. Es donde también hay una cierta orientación axial, pero simplemente como consecuencia del fenómeno de orientación, realmente la que nos interesa es la dirección circunferencial del tubo para resistir la presión que actúa en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, la orientación se produce como reacomodación de las moléculas como consecuencia del proceso de orientación al que se le someten mediante giros y rotaciones en los enlaces de Van der Waals de estas macromoléculas, ¿vale? Entonces, ello da lugar a un material orientado que ya no es homogéneo, ya no es isótropo, como ocurre con el material original, en este caso PVC-U, que sí que es isótropo en todo su material, en todo el espesor, en el caso de una tubería, ¿vale? Sino que tenemos un material laminar, como el que veis en la fotografía superior derecha, donde el material se ha conformado en capas microscópicas, son muchas capas, como consecuencia de esa reordenación molecular que supone la orientación. Bien, ¿esto cómo se hace en la práctica? Pues esto en la práctica se hace de la siguiente manera. Primero se extruye un tubo de forma convencional, igual que se hace con la tubería de PVC-U o con polietileno o de otros materiales plásticos, mediante un proceso de extrusión, pero esta tubería inicial que llamamos o tubería base se extruye
conformando el tubo con un espesor muy elevado y un diámetro mucho más pequeño del que va a tener finalmente la tubería, ¿vale? Es lo que se llama el tubo base. Este tubo base se introduce en un molde de orientación, y dentro de este molde se le somete a un proceso de calentamiento hasta una cierta temperatura bastante elevada y un proceso de presión y de velocidad de inflado como consecuencia del caudal de presión que se le va metiendo a la tubería, ¿vale? Durante este proceso de inflado sometemos el tubo a una presión elevada del orden de más de 20 atmósferas. Y de esta manera, hasta que el tubo se ha estirado y ha alcanzado las paredes interiores del molde, se produce la orientación molecular. Como consecuencia de esta ampliación del diámetro se produce la orientación molecular. Esta sería la foto del tubo orientado dentro del molde, ¿vale? No corresponde exactamente a lo que nosotros hacemos actualmente, porque en el pasado esto era así. Nosotros orientábamos todo el tubo en el molde, pero actualmente hemos mejorado este proceso mediante la introducción de una fase posterior de abocardamiento, de fabricación de lo que es el alojamiento de la junta de la tubería, esta parte más abierta del alojamiento, que lo hacemos posteriormente en una abocardadora especial con objeto de mantener más constante la dispersión, o mejor dicho, minorizar la dispersión de espesores que se produce durante el proceso de orientación, en este punto en concreto, donde es importante que ese espesor sea muy regular con objeto de que la estanquidad se mantenga optimizada. Bien, entonces, mediante este proceso de orientación, como podéis observar, sometemos el tubo a una presión que es de más de 20 atmósferas y, por tanto, estamos realizando un control de calidad durante el proceso de fabricación, pues tubo a tubo. Estamos probando todos los tubos a una presión elevada, de manera que si un tubo tiene cualquier tipo de imperfección o deficiencia o defecto, no se va a poder estirar, no se va a poder inflar dentro del molde y, por tanto, va a romper y va a ser un control de calidad tubo a tubo el que tenemos, que mejora en ese sentido con respecto a otros sistemas de fabricación. Bien, ¿qué es lo que conseguimos con el PVC orientado? ¿Por qué realizar tuberías de PVC orientado? Bien, pues lo que conseguimos es una mejora muy importante de las características mecánicas del material, fundamentalmente en la dirección circunferencial, que es la que nos interesa para resistir presión. Entonces, como veis aquí en la curva de regresión de los materiales plásticos, vemos, bueno, en este caso estamos hablando de tablas bilogarítmicas, por lo que aparecen estas curvas como rectas, pero estos son caídas muy bruscas al principio, lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de las tuberías de saneamiento, y luego, de una forma mucho más estable, tienden asintóticamente a los 50. Entonces, vemos la curva de regresión del PVC-U. Mucho más abajo está la curva de regresión del polietileno P100, que tiene como material mucha menos resistencia. Aquí en ordenadas vemos la escala de resistencias del material y en abscisas vemos la evolución de esa resistencia en el tiempo. Como es lógico, hablamos de materiales plásticos, la caída, o sea, se produce una caída en el tiempo de resistencia mecánica que sigue lo que llamábamos antes al hablar de las tuberías de saneamiento, la fluencia o la curva de fluencia del material plástico en concreto, ¿no? Bien, pues lo que conseguimos con la orientación molecular es, por un lado, incrementar muy notablemente la resistencia del material. Daos cuenta que aquí esto es bilogarítmico y, por tanto, estamos pasando de una resistencia de 50 megapascales en el PVC-U aproximadamente a una resistencia de 70 megapascales en el PVC orientado. Por tanto, reforzamos mucho la resistencia del propio material. Pero además, como veis, la curva de regresión del PVC orientado, que está siempre por encima, es más plana que la del PVC-U. Hemos conseguido también mejorar la fluencia del material. La fluencia no es la misma cuando el tubo está orientado que cuando el tubo no se orienta. Es una fluencia menor. Por tanto, tiene coeficientes de fluencia más bajos y, por tanto, el comportamiento a largo plazo del material también mejora. Es decir, no solamente mejora la resistencia en el momento inicial, sino que proporcionalmente va mejorando cada vez más en función del tiempo, ¿vale?
De manera que esto es lo que conseguimos, un material más resistente, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Bien, la norma de producto distingue a su vez distintos grados de orientación, distintas intensidades de orientación, digamos, ¿no? Entonces, la norma de producto habla de clases de orientación concretamente y distingue cinco clases. Nosotros en concreto con la tubería Uratop estamos en la clase más elevada, que se llama clase 500. ¿Vale? Según el grado de orientación, la mejora de propiedades mecánicas a corto y a largo plazo es proporcionalmente mayor a medida que elevamos la clase de orientación. Nosotros estaríamos en la clase más elevada, por tanto, en la curva de puntos de mayor resistencia del material. Os tengo que decir en este punto que nosotros realizamos periódicamente las curvas de regresión del material, las calculamos mediante extrapolación de ensayos que se realizan de presión a corto y medio plazo, y en los últimos ensayos nuestra curva de regresión ha dado valores correspondientes a la clase 500 que extrapolados nos dicen que esta tubería resiste lo que debe resistir a largo plazo a más de 100 años. Es decir, que podemos decir que si la tubería está bien instalada y no hay ninguna deficiencia que pueda interferir, la tubería puede tener una vida útil perfectamente superior a 100 años. Esto es importante considerarlo. Bien, aparte de estas curvas de regresión, también hay que considerar la curva esfuerzo-deformación, porque nos va a hacer ver hasta qué punto se mejora el funcionamiento de la tubería orientada mediante las tuberías plásticas convencionales. Aquí lo que vemos es la resistencia en megapascales en cuanto al esfuerzo que aplicamos a un material y cómo se va deformando a medida que incrementamos ese esfuerzo, cómo se va deformando el material, ¿vale? El plástico tiene un comportamiento estándar, pues como lo que veis aquí en el caso del polietileno, del polipropileno, o como el que veis aquí en el caso del PVCU, que son curvas típicamente de comportamiento plástico con una primera fase elástica, que se llama, que es una fase en la cual cuando tú aplicas un esfuerzo, si dejas de aplicarlo, la deformación que tiene este material, por ser plástico, cede y recupera su forma original, ¿vale? Pero esto ocurre así hasta lo que se llama el límite elástico, a partir del cual entramos en la fase plástica propiamente del material. Esa fase plástica ya indica que con esfuerzos incluso menores de los que se han estado aplicando, el material se deforma mucho más ampliamente que en la fase elástica, ¿vale? Y finalmente llega un momento en que después de deformarse mucho, el material rompe. Este es el comportamiento clásico de un plástico. Los puntos de rotura del material son el final de esta curva. En ordenadas podemos medir la resistencia que tiene. Como es lógico, el PVC tiene más resistencia que el polietileno como material, mucha más. Bien, lo que hacemos con el PVC orientado es, evidentemente, elevar la resistencia, como hemos visto, del material, pero también modificar la curva de comportamiento del material a esfuerzo de formación. En el caso de los PVCs de clases bajas, se deforma la curva, se acorta la fase plástica, o sea, se modifica la curva, se acorta la fase plástica, pero sigue teniendo un comportamiento evidentemente plástico. Pero ¿qué ocurre en el límite, en la clase 500? En la clase 500, que es el caso de la tubería Uratop, tenemos un comportamiento que prácticamente no tiene fase plástica ya. No ha habido un límite elástico, además, sino que la tubería se ha comportado de manera elástica en todo su rango de deformación según el esfuerzo, ¿vale? De manera que, vemos que este comportamiento es mucho más parecido al de los metales. Un metal no es plástico, es un material básicamente elástico y tiene muy poca deformación cuando se le aplican cargas crecientes, aunque al final sí que se produce un pequeño efecto que podríamos asimilarlo a la plasticidad con mayor deformación respecto al incremento último de cargas. En el caso de la tubería Uratop, el comportamiento es mucho más parecido al de los metales que al de los materiales plásticos. Hablamos de la clase 500, ¿vale? Como veis, aquí está el punto de rotura, muy superior al del PVC-U, no hablemos ya del polietileno, y también, evidentemente, superior al de otras clases inferiores de orientación. Bien,
Entonces hemos visto que hemos mejorado el comportamiento mecánico de la tubería y ello da lugar a una serie de conclusiones importantes, que son la base del desarrollo de esta tubería en el mercado de las tuberías de presión. ¿Vale? Estaríamos hablando de que al elevar la resistencia del material, se eleva la resistencia en concreto a la presión interna, o sea, a la tracción circunferencial de la tubería. Esto da lugar a que se puede fabricar, porque se eleva mucho esta presión, esta resistencia a la presión, de manera que podemos perfectamente diseñar tuberías con un espesor mucho menor que las tuberías originales, porque ese espesor mucho menor va a resistir presiones incluso superiores a las de un espesor de tubería original, tubería convencional. También da lugar a un comportamiento elástico, como hemos visto, típico de los metales, y esto quiere decir que el tubo no va a romper mientras le apliquemos una carga determinada, y la flexibilidad del tubo va a ser de forma que, una vez deformado el tubo, después recupere completamente su forma inicial como consecuencia de ese comportamiento elástico. ¿Vale? Después también hay otra consecuencia del incremento de resistencia, que es la resistencia al impacto. La resistencia a los golpes, al impacto del material, es muy superior a los materiales plásticos tradicionales, ¿vale? Y esto es una ventaja evidente, no cuando el tubo está instalado, no va a recibir impacto, pero sí durante la instalación. Después también, bueno, lo que os decía, como consecuencia del comportamiento elástico, una recuperación total frente a deformaciones que puedan realizarse sobre la tubería. También, como consecuencia de la orientación molecular, tenemos una resistencia a la fatiga muy superior a la de un tubo original. Y por último, aunque ya no depende tanto, vamos, no depende en absoluto de la orientación en sí, sino del menor espesor que es consecuencia del efecto de orientación, sí tenemos también un golpe de ariete que es el más bajo de todos los que se producen en los materiales para presión, ¿no? Luego lo veremos un poquito más. Entonces, bueno, para poder visualizar estas propiedades, vemos aquí en este vídeo un comparativo de resistencia a impacto entre la tubería de PVC convencional original, fijaos la diferencia de espesor tan importante, y el tubo orientado. Se le somete al tubo inicial a una carga de impacto muy elevada, de forma que el tubo lo rompa, se rompe evidentemente con esta carga, y la misma carga aplicada al tubo orientado de mucho menor espesor, como veis, la resiste el tubo perfecto. Si esto lo llevamos ya al extremo en una obra, podemos incluso aplicar una carga de impacto tremenda con una piedra que pesa varias toneladas sobre la tubería sin que la tubería se rompa. Esto evidentemente no lo soporta ninguna tubería alternativa, ni siquiera la tubería de fundición, que podría llegar a resistir lo que es el cuerpo del tubo de fundición, pero no el mortero interior de la tubería. Bien, otro de los efectos, como hemos dicho, es la total deformación con recuperación después del diámetro de la tubería. Podemos deformar un tubo, como estáis viendo aquí, de manera que luego el tubo, una vez que ha cesado la carga que actúa sobre él, recupera su forma. Esto es como consecuencia de que el tubo está actuando en la fase elástica continuamente, porque no tiene fase plástica, sino que actúa de forma elástica todo. ¿Vale? Y si nos vamos también al extremo, pues vemos aquí una retroexcavadora que está intentando aplastar e incluso romper el tubo. Fijaos el corte de esas aristas del cazo, que evidentemente están dañando o están intentando dañar a la tubería, pero no lo consiguen. No consiguen romper la tubería, sí que se deforma, evidentemente, y después el tubo recupera su forma como material elástico que es. Otro de los comportamientos mejorados es el de la rigidez del tubo. Fijaos aquí para el mismo tubo en cuanto a espesor, ¿vale? La rigidez es mayor en el tubo orientado, se deforma menos, lo podemos volver a ver. Veis aquí el comparativo, a la izquierda el tubo orientado, veis cómo resiste mucho mejor y este se ovaliza más, siendo de PVC-U, y estamos hablando de tubos del mismo espesor.
Esto es debido a que se incrementa el módulo elástico del material, porque el espesor, siendo el mismo, en la fórmula de la rigidez, como vimos en saneamiento, influye solo el módulo elástico en ese caso, y lo que indica este ensayo es que el módulo elástico del tubo orientado es mayor. Si nos vamos a prueba de fatiga, podemos ver, después de 800.000 ciclos de aplastamientos, en la tubería convencional, la tubería, pues evidentemente está hecha un desastre. Y fijaos en el tubo orientado, evidentemente se ha ovalizado después de 800.000 aplastamientos, que son muchos aplastamientos, pero mantiene una forma diferente al tubo convencional que ha empeorado considerablemente. Lo vamos a volver a ver. Fijaos cómo está el tubo convencional, totalmente ovalizado, después de 800.000 ciclos, y en cambio el tubo orientado aún aguanta una forma pseudocircular. Bien, esto indica que a la fatiga, a largo plazo, el tubo se comporta también mejor. Bien, luego tenemos otro aspecto muy relevante que nos hace pensar que el PVC orientado tiene también este objetivo, que es el de la capacidad hidráulica. El tubo orientado es un tubo plástico y por tanto tiene muy poco rozamiento al agua por dentro de la tubería, ¿vale? Como consecuencia de la mínima porosidad que tienen estos tubos, pero lo que decíamos también en los tubos de saneamiento, el tubo tiene mucho menor espesor como consecuencia de que resiste mucho más las cargas y la presión en concreto, y por tanto ese menor espesor, al ser el diámetro nominal el diámetro exterior, lo que permite es un diámetro interior muy superior. Esto es así en tal medida que a igualdad de diámetro podemos decir que el PVC orientado mejora el caudal que puede transportar la tubería en un 50% más en el caso del polietileno, en un 25% más en el caso del PVC-U y en un 22% más que en el caso de la fundición. Es decir, estamos consiguiendo unos incrementos de capacidad hidráulica excepcionales respecto a las tuberías, digamos, competitivas o alternativas al tubo orientado. Concretamente, si comparamos la capacidad hidráulica del tubo orientado con la del polietileno PE100, que sería, digamos, el tubo alternativo dentro de los tubos plásticos. Concretamente, cogemos el tubo de PN16 por el hecho de poder comparar igual presión nominal. En este punto hago la incisión de que el tubo de PVC orientado no se fabrica en PN10, se fabrica como mínimo en PN 12,5. Esto es debido al bajo espesor que tiene el tubo, que requiere de un mínimo de espesor que te lleva a una presión de 12,5, y se fabrica también en PN 16, PN 20 y PN 25. Entonces, para ser equitativos, digamos, en el comparativo, cogemos el PN 16, porque en cambio el polietileno PE100 no se fabrica en PN 20 y en PN 25, por tanto cogemos la presión nominal idéntica en ambos casos, que es la PN 16. ¿Vale? Como veis aquí, en los distintos diámetros nominales, el espesor de la tubería es muy superior en el caso del polietileno. El polietileno tiene una resistencia de material muy inferior en unidad de espesor, digamos, que el PVC, y no digamos ya del PVC orientado, y la diferencia de espesores, como veis, es muy importante. Esta diferencia de espesores lo que nos lleva es que comparando las secciones útiles de un material y otro, pues esas secciones son muy superiores en el caso del PVC orientado, del Uratop en concreto, respecto al polietileno. Esto lo vamos a poder utilizar en la fórmula del caudal para comparar caudales. La fórmula del caudal es sección por velocidad y, por tanto, vamos a comparar secciones por un lado y, por otro lado, velocidades para ver finalmente qué comparativo de caudales nos salen entre el PVC orientado Uratop y el polietileno PE100. Bueno, pues si comparamos las secciones, ¿vale? Vemos aquí en la última columna la sección útil que tiene el polietileno como consecuencia del gran espesor que tiene y la sección útil del PVC orientado como consecuencia del bajo espesor que tiene, y esto llevado a una media, estamos hablando de un 37% más de sección útil en el PVC orientado respecto al polietileno PE100. Bien,
Después pasamos también a comparar, porque hemos visto aquí la fórmula caudal igual a sección por velocidad, vamos a ver la velocidad. La velocidad, cogemos una de las fórmulas más habituales, como es la de Hazen-Williams, vemos que es función de 3 parámetros, C, D y J. C es el coeficiente de rozamiento interno de la tubería, D es el diámetro interior de la tubería y J es la pendiente del tubo, que evidentemente influye en la velocidad. Bien, en el caso de J, la pendiente vamos a considerar la misma porque estamos comparando materiales entre sí, no estamos comparando instalaciones diferentes. Entonces, si comparamos la velocidad del Uratop con la velocidad del polietileno P100 mediante la relación de ambas velocidades, lo que vemos es que C podemos considerar que es el mismo, que es el coeficiente de rozamiento interno de ambos tubos. Son tubos plásticos muy similares en ese sentido, pero donde está la diferencia, evidentemente, es en el diámetro interior del tubo. Perdón, en el diámetro interior, donde al comparar ambas velocidades, al calcular la relación entre ambas velocidades, nos sale una velocidad en torno a un 10% por encima, como consecuencia del mayor diámetro interior que tiene el PVC orientado en la fórmula de Hazen-Williams. ¿Vale? Bien, entonces ya hemos comparado la sección útil y la velocidad. Por tanto, la conclusión en la fórmula del caudal, sección por velocidad, es que el PVC orientado tiene un 50% más de caudal, porque tenía, como hemos visto, un 37% más de sección y un 10% más de velocidad. Por tanto, eso arroja una diferencia de caudal del 50%. Podemos hacer lo mismo, pero con la fundición, en lugar del polietileno P100. En el caso de la fundición, ya no hablaríamos de PN16 porque la fundición es de timbraje único, como sabéis, timbraje muy elevado, y aquí el comparativo, lo honesto sería hacerlo con el PVC orientado PN25, que es el caso más desfavorable de capacidad hidráulica, puesto que es el que mayor espesor tiene. Pero aún así vamos a comparar la fundición con el PVC orientado PN25. En primer lugar, lo que vemos es que los diámetros exteriores son diferentes, y el diámetro interior también es diferente en la fundición respecto al PVC orientado por el criterio que se sigue de diámetros nominales. En el caso de la fundición, el diámetro nominal es el diámetro interior, y en el caso del PVC orientado, como en todos los plásticos, es el diámetro exterior. Por tanto, comparamos un diámetro interior de 100, en el caso de la fundición, con un 110 exterior. Bien, en este caso, por sección, igual que hacíamos con el polietileno, comparando secciones, obtenemos una diferencia a favor de la fundición solo del 5%, ¿vale? Porque el PVC orientado tiene un espesor muy bajo, más bajo que el de la fundición, pero la fundición parte de un diámetro interior sensiblemente superior al PVC orientado, ¿vale? Si hacemos esto con el resto de los diámetros, podemos deducir estos incrementos o variaciones, más que incrementos, de sección del PVC orientado respecto al tubo de fundición, que en la mayoría de los casos es inferior. Esta variación es inferior, supone una sección inferior en el PVC orientado respecto al tubo de fundición por el criterio de diámetros que se utiliza, ¿vale? Bien, entonces vamos a calcular ahora el otro componente del caudal, que es la velocidad, por la fórmula de Hazen-Williams, y en este sentido nos vamos a que ya aquí sí que los coeficientes de rugosidad son diferentes en un material y en otro. Entonces vamos a comparar los coeficientes de rugosidad y posteriormente el diámetro interior también para obtener diferencias de velocidades. Si cogemos los coeficientes de rugosidad de la tabla que utiliza el canal de Isabel II en sus normas de abastecimiento, por coger un caso bastante relevante en este sentido, vemos que si comparamos los coeficientes de rugosidad por la fórmula de Hazen-Williams, de la fundición dúctil y del PVC orientado, vemos que el canal de Isabel II distingue entre coeficientes de tubería nueva y de tubería en servicio, ¿no? Bueno, parece lógico comparar los coeficientes de tubería en servicio, ¿no? Que suponemos que es un caso más habitual que el de una tubería nueva, que posteriormente luego va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, si cogemos los coeficientes de la fundición y del PVC orientado en servicio, vemos que en la fundición el coeficiente es de 100 y en el PVC orientado de 140. Entonces, si nos vamos con estos valores a la fórmula de Hazen-Williams, ¿vale? Y sacamos la relación entre la velocidad del Uratop y la velocidad de la fundición,
tenemos aquí unos coeficientes superiores en el caso del PVC orientado respecto a la fundición y unos diámetros que son diferentes, por ser diferente el criterio de normalización, y que nos arrojan una relación como la que veis aquí, es decir, superior en todos los casos y de una forma importante en el PVC orientado respecto a la fundición. ¿Vale? Concretamente, una media de 26% por encima la velocidad del tubo en PVC orientado respecto al tubo de fundición. ¿Vale? Esto, si lo llevamos a la fórmula del caudal sección por velocidad, hemos visto que las secciones eran desfavorables en algunos casos para el PVC orientado, pero la velocidad siempre favorable y en mayor medida en el caso del orientado, y por tanto la relación, la relación de caudales es favorable siempre al tubo orientado, en algunos casos de una forma muy importante, llegando al 42% en el 140 respecto al 125 de la fundición, y en otros casos de una forma más pequeña, como es el caso de los diámetros 200 y 250, donde el caudal es solo del orden de un 5,5% superior en el caso del PVC orientado, pero siempre es superior. Bueno, este mismo ejercicio lo podríamos hacer también con el PVC-U, pero bueno, no lo vamos a repetir. Estaríamos hablando de un 24% más de caudal respecto al PVC-U. Como veis, el tubo de PVC orientado es el que mejor se comporta en cuanto a capacidad hidráulica de todos. Tanto es así que esto tiene una conclusión muy importante, y es que la mayor capacidad hidráulica que tiene esta tubería nos permite transportar más cantidad de agua para el mismo gasto de energía, para el mismo gasto en bombeos. Más cantidad de agua por el mayor diámetro que tienen estas tuberías. O, recíprocamente, podemos decir que el gasto de energía va a ser inferior para transportar la misma cantidad de agua. ¿Vale? Por tanto, la conclusión es muy importante. Bien, otra de las características del tubo es la estanquidad. Este tubo utiliza juntas de estanquidad que son posiblemente las mejores que existan en el mercado, ¿vale? Son de una altísima fiabilidad, son unas juntas elásticas de EPDM, pero que llevan un arillo de plástico especial solidario con el caucho y que permite que esta junta, una vez instalada en la fábrica, no se pueda sacar de su alojamiento ni se pueda desplazar en absoluto, con lo cual aseguramos que la estanquidad se mantiene una vez que los tubos se han conectado. Los tubos se conectan también por junta elástica y, por tanto, por enchufe tubo campana, y una vez montados quedan totalmente seguros en cuanto a la estanquidad. Otra de las características es el golpe de ariete, como consecuencia del menor espesor que tienen estos tubos respecto al resto. Podemos concluir que el incremento de sobrepresión, o sea, la sobrepresión, el incremento de presión por golpe de ariete es el más pequeño de todos. El valor de la celeridad de la onda del golpe de ariete es la más baja de entre todos los materiales. Es más baja, concretamente pensando en la fundición, es mucho más baja que la fundición como consecuencia no solo del espesor, sino sobre todo del módulo elástico que tiene esta tubería, y también es más baja que el polietileno alta densidad, que pese a tener menor módulo elástico que el PVC orientado, sin embargo, tiene un espesor muy superior, ¿vale? Con lo cual la celeridad y, por tanto, el golpe de ariete son menores. Otro de las características, de los factores fundamentales de esta tubería es la ligereza que tiene. Es una tubería la más ligera entre todas las tuberías que se utilizan para instalaciones a presión. Tanto es así que el rendimiento de instalación, por esa ligereza, pues es máximo y los costes mínimos, ¿vale? Y también máxima la seguridad de instalación. Concretamente, una tubería de este tipo la pueden llevar 2 personas, como veis aquí, siendo de 250 PN16, ¿vale? Con lo cual, pues estás hablando de tubos que en ningún otro material podrían transportarse de esta manera. Los costes de instalación son tan bajos que fijaos la diferencia que hay con las tuberías alternativas más importantes, la tubería de fundición y la tubería de polietileno P100. En el caso de la tubería de fundición, estamos hablando de que el tubo pesa tanto que requiere de maquinaria pesada para poder manipularlo y instalarlo adecuadamente. Y en el caso del polietileno, que es más ligero que el tubo de fundición, no obstante, tiene el factor de tener que unirse mediante soldadura como factor que encarece considerablemente la instalación de este.
y de hecho el coste de instalación es un 25% en el orientado respecto a estos dos tubos. Otra de las cualidades es la resistencia química. La orientación molecular, como os decía, conforma el material por capas. Estas capas que conforman el material ejercen un efecto muy beneficioso en ante ciertas circunstancias a las que se somete el tubo. Por ejemplo, cuando el tubo está instalado a la intemperie frente a los rayos ultravioleta de la luz solar, este tubo se comporta mejor. Se comporta mejor porque esa conformación en capas hace que el sol queme la primera o las primeras capas superficiales del tubo, pero son muchas las capas que conforman el tubo y aunque lleguen a quemarse esas primeras capas, ese efecto no progresa tan rápidamente al interior del tubo, sino que resiste mucho más tiempo. O lo mismo ocurre con la resistencia química del material. La resistencia química es superior en el caso del PVC orientado respecto a otros materiales plásticos, ¿vale? De manera que podemos decir que en pHs más extremos el tubo se puede instalar sin problema, ¿vale? Y también con resistividades extremas de los suelos. Luego tenemos también pues, las ventajas propias de los materiales plásticos en general, como es la ausencia de corrosión, como es la resistencia a la abrasión, muy alta en este caso, porque la orientación molecular cierra más todavía la poca porosidad que ya de por sí tiene el plástico original, ¿vale? Y por tanto la resistencia a la abrasión disminuye. También el efecto de deposiciones e incrustaciones disminuye en este material. Y luego, por último, hay que hablar de que la flexibilidad en una conducción puede ser ventajosa. Esto, frente al tubo de fundición, los pequeños asentamientos que puede haber en el terreno los tiene que soportar del todo el tubo rígido, en este caso, el tubo de fundición. En el caso del orientado, al ser un tubo flexible, el tubo se adapta a estos asentamientos. Luego, hay una flexibilidad que puede ser beneficiosa. Bien, y por último, otra cualidad que ya no depende del aspecto técnico, digamos, del tubo, sino del aspecto medioambiental, que sería el ciclo de vida de este material, la huella ambiental que tiene, mediante lo que puede consumir de energía este tubo y emitir de CO2 a la atmósfera durante toda su vida, ¿vale? Entonces, tenemos un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña, que lo que nos dice es cuál es el consumo energético y cuál es la emisión de CO2 a la atmósfera durante todo el ciclo de vida del material en los distintos materiales habituales en tuberías de presión, de abastecimiento. Estamos hablando del PVC, del polietileno, del polipropileno, de la fundición y del hormigón. Y en el caso del PVC, al hablar de tuberías de presión, hablamos del PVC orientado también. Bueno, aquí el ciclo es todo el ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas para fabricar la tubería hasta la utilización de la tubería ya instalada, ¿vale? Pasando por la fabricación del tubo, la instalación del tubo, los transportes de los materiales de un lado a otro. Todo esto se ha estudiado durante todo el ciclo de vida, se ha analizado el consumo energético que supone y las emisiones de CO2 a la atmósfera que suponen, y se ha concluido en este cuadro final que arroja los valores de consumo energético en kilovatios hora y de emisiones de CO2 a la atmósfera en kilos de CO2 que veis aquí. Y en concreto, hablando de las tuberías de abastecimiento, hablamos de PVC bioorientado, de PVC convencional, de polietileno alta densidad, de fundición de hierro con 80% de material reciclado y de fundición de hierro sin material reciclado. Entonces, obtenemos estos valores que, como veis, de todos ellos, los más bajos son los del PVC orientado. Esto llevado a una gráfica, pues lo tenemos aquí, los valores tanto de consumo energético como de emisión de CO2 a la atmósfera del PVC orientado como el más bajo de todas las tuberías alternativas. De manera que desde el punto de vista de huella ambiental y de comportamiento medioambiental, esta tubería pues incluso mejora las existentes. No tiene ningún inconveniente en poderse utilizar desde este punto de vista. En cuanto a los certificados que tiene la tubería de PVC orientado, nosotros fabricamos, que es la tubería Euratop, pues son de distinto rango, pero en concreto, al hablar de certificados en cuanto a calidad de producto, pues tenemos certificados
tanto respecto a la norma europea, que ha salido hace poco, este mismo año, que es una norma ya nacional también, UNE, por tanto la norma UNE-EN, que es 676, también respecto a la norma ISO, la norma internacional, la 16422, y también tenemos el certificado respecto a la norma francesa, que es una norma diferente a la europea, que es la que veis aquí reflejada. Aparte de estos certificados, tenemos certificado de producto respecto a la norma en Portugal, en Sudáfrica y en otros países, ¿vale? Y Marruecos también. Y tenemos también normalizada no solamente la tubería, sino también la fábrica, es decir, el sistema de fabricación, tanto en el aspecto de producción como en el aspecto medioambiental. Bien, y luego ya como resumen, vamos, como final de esta presentación, deciros que a todas las ventajas que hemos visto del PVC orientado, clase 500 en concreto, se suman pues los 20 años largos que tenemos ya de experiencia, ya son 23, concretamente desde el año 97 que tenemos de experiencia en esta tubería, ¿vale? Que suponen más de 6.000 kilómetros de tubería instalada de PVC orientado marca Uraton. Aquí veis la distribución, igual que veíamos en las tuberías de saneamiento, la distribución por comunidades autónomas y podemos ver concretamente que en Castilla y León tenemos 1.380 kilómetros instalados, siendo la comunidad autónoma con mayor número de kilómetros instalados de este tipo. Y nada más, con esto ya terminamos la presentación que os hemos ofrecido. Daros las gracias, por supuesto, dar las gracias tanto a Carlos como a Javier del Colegio de Caminos y a vosotros por la atención que nos habéis prestado y deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis o cualquier ampliación de información a vuestra disposición. De manera que nada, muchas gracias. No sé si Javier quiere terminar esta presentación. Yo, por mi parte, lo mismo, daros las gracias y daros especialmente las gracias al colegio. También recordaros que la semana que viene, el viernes que viene, vamos a hablar más de un tema de instalación de tuberías plásticas, bueno, de nuestras tuberías principalmente, y va a ser una ponencia dada por nuestro departamento de postventa y nada, invitaros a esta charla. Por mi parte nada más y no sé si Javier o Carlos del colegio quieren añadir algo y damos por concluida la presentación. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Ah, ahí está Javier. Javier, el micro. Perdón. Nada, pues daros las gracias a vosotros, Juan y Javier, por supuesto a todos los participantes. Me parece que ha sido una presentación brillante, muy gráfica y con números y órdenes de magnitud. Y como tú decías, Javier, bueno, pues invitar a que participen en la jornada del próximo viernes. Y nada, muchas gracias a todos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias.